Bueno, vamos a explicar hoy día la cláusula de la nación más favorecida. Profesor Luis Palacios Salguedo, integrantes Delgado Valdeón Natalia, Grecia Mejía Vera, Saldaña More Elena, Calderón Martel Magali. Curso Tratamiento Normativo del Comercio Exterior. Comenzamos definiendo lo que es la nación más favorecida. Significa igual trato para todos los demás. La cláusula está establecida en los tratados del comercio internacional, en virtud de los cuales dos países, habiéndose otorgando ventajas comerciales recíprocas, se comprometen a extender mutuamente las ventajas superiores que cada uno de ellos pudiera pactar por ser separado de negociaciones posteriores con terceros países. Es decir, los países que suscriben la cláusula se otorgan entre ellos siempre un trato más favorable respecto a cualquier negociación que cada uno de ellos realice con otro país. En virtud de los acuerdos de la Organización Mundial de Comercio, los países que no pueden normalmente se comprometen que los países no pueden normalmente establecer discriminaciones entre sus diversos interlocutores comerciales. Si se les concede a un país una ventaja especial, por ejemplo, la reducción del tipo arancelario aplicable a uno de sus productos, se tiene que hacer lo mismo con todos los demás miembros de la OMC. Las características. La cláusula de la nación más favorable es por principio voluntaria. En su esencia es una cláusula adoptada voluntariamente en un tratado, aunque ha habido casos en los que ha sido impuesta como consecuencia de un tratado de paz. Es recíproca, puesto que los estados se conceden mutuamente, lo que no es obstáculo para que en algunos casos otorgue unilateralmente por un estado a otro u otros. Es incondicional, salvo que en la concesión se disponga otra cosa o las partes convengan de modo distinto. Es frecuente que la condición impuesta sea la reciprocidad material, en cuyo caso, para reclamar el trato de nación más favorecida, el Estado beneficiario habrá de cumplir con la misma. Delimitada. Es restringida en cuanto se refiere a una determinada esfera de relaciones internacionales. Las excepciones. Las excepciones son la zona de libre comercio, Free Trade Area, que son acuerdos entre países en los cuales a las exportaciones se les deja de imponer arancel alguno. Un ejemplo es el NAFTA, Tratado de Libre Comercio con América del Norte entre Estados Unidos, México y Canadá. Otras excepciones son los acuerdos de trato comercial, que son acuerdos entre países industrializados y en desarrollo, por los cuales los primeros dan un trato arancelario preferencial, es decir, aranceles inferiores a los segundos. Las unidades aduaneras, Customs Union, son las zonas de libre comercio por donde los países no solo dejan de imponer aranceles a las exportaciones entre estos, sino que además adoptan aranceles comunes para las importaciones de países terceros. El ejemplo más conocido es la CEE. La clasificación es bilateral, general, especializada, incondicional y condicional. Bilateral: si ambos estados contratantes se otorgan recíprocamente las ventajas de la cláusula. Unilateral: si opera un beneficiario de un solo contratante. Negativo: si se establece que no se impondrán a un estado gravámenes más onerosos que aplicados a un tercer estado. General: si se aplica a todas las relaciones comerciales existentes con el beneficiario. Especializada: se enumeran las mercaderías o se determina el campo de su aplicación. Incondicional: si se extiende automáticamente al estado que gozará de su aplicación, sin necesidad de negociaciones o contrapartida. Condicional: se requiere negociación para fijar una compensación. Acuerdos sobre los aspectos del derecho de la propiedad intelectual relacionados con el comercio. Artículo 4. Trato de la nación más favorecida. Con respecto a la protección de la propiedad intelectual,
Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad que conceda un miembro a los nacionales de cualquier otro país se otorgará inmediatamente y sin condiciones a los nacionales que todos los demás miembros queden exentos de esta obligación. Toda ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedidos por un miembro. En el Acuerdo General sobre los Aranceles Aduaneros y el Comercio del GATT 1947, artículo 1. Trato general de la nación más favorecida. Con respecto a los derechos de aduana y cargas de cualquier clase de impuestos a las importaciones o a las exportaciones, o en relación con ellas, o que graven las transferencias internacionales de fondos efectuadas en el concepto de pago de importaciones o exportaciones, con respecto a los métodos de exacción de tales derechos y cargas, con respecto a todos los reglamentos y formalidades relativos a las importaciones y exportaciones, y con respecto a todas las cuestiones que se refieren a los párrafos 2 y 4 del artículo 3. Cualquier ventaja, favor, privilegio o inmunidad concedido por una parte contratante a un producto originario de otro país o a un destinado a él será concedido inmediata e incondicionalmente a todo producto similar originario de los territorios de todas las demás partes contratantes o a ellos destinados. Con esto hemos terminado lo que es el trato general de la nación más favorecida.